la semana pasada a hablar acerca de llegar a ser un discípulo de Jesucristo, llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, un discípulo, ¿verdad?, conforme a lo que Jesús quiere que nosotros seamos. Entonces, la serie se llama Llegar a Ser. Muchas veces está el deseo para llegar a ser, pero hoy, durante estos sermones, vamos a estar hablando cómo llegar a ser, cómo lograr ese objetivo. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre el tema que dice menos es más. ¿Había escuchado usted esa frase? Que menos es más. Muchas veces nosotros hemos sido de la idea que siempre más es más, ¿verdad? Siempre, si tenemos más, pues va a ser más. Pero en el reino del Señor hay ciertos principios que varían. Hay ciertos principios que son diferentes a los que nosotros hemos creído. Es más, en muchas de las ocasiones Jesús va aún en contra de la lógica. ¿Verdad? Que eso es lógico, pero Jesús va en contra de la lógica, porque la lógica es lo que ha utilizado el ser humano para muchas de las cosas. En estos últimos días hemos estado viendo las noticias y en medio de las guerras y todo lo que ha estado pasando, lo que está pasando a nivel mundial, creo que una de las noticias como que si nos ayudó a cambiar un poquito el enfoque, ¿se acuerda qué fue? De estas 4 personas que tardaron 10 días en su viaje. ¿Alguien se acuerda de qué estoy hablando? De Artemis 2, ¿no? El viaje que hicieron los 4 astronautas y que fueron a dar su vueltecita a la Tierra y después se fueron a la Luna y luego regresaron de 10 días. Creo que todas las noticias estaban enfocadas en eso, ¿verdad? En ese viaje que hicieron al espacio, y por un momento nos llevaron la mirada al espacio. Y entonces, estando ahí puesta la mirada en el espacio, hay un dato muy interesante, que en el año 1600 había un hombre llamado Galileo Galilei. No sé si se le hace familiar ese nombre, ¿se recuerda? En la escuela creo que todos, ¿verdad?, escuchamos de esto. Pues resulta que alrededor de ese año, en el año 1609 para serle exacto, todo estaba, la idea de lo que tenían acerca de lo que existía en el cielo era que ellos pensaban que el centro del universo en sí, el centro del universo era la Tierra. Y entonces la Tierra era el centro del universo. Y entonces la Tierra estaba estática y no se movía. Y que todo lo que se movía eran los planetas. ¿Verdad que el Sol se movía alrededor de la Tierra y más planetas se movían alrededor de la Tierra y que el centro era la Tierra? Y eso era lo que creía la iglesia de aquel entonces. La iglesia católica era la más fuerte en esto. Es más, la iglesia católica, ¿verdad? Si alguien se atrevía a decir que tal vez no era cierto, ya era un hereje. Y esto fue lo que pasó con Galileo Galilei. Galileo escuchó de un telescopio que en ese entonces habían fabricado cierto telescopio que era muy fuerte y que se podía ver hacia arriba, hacia, ¿verdad?, el universo. Y entonces él lo que hizo fue, este primer telescopio era de fabricación holandés. Y tenía el zooming que tenía, ¿verdad?, el acercamiento que podría ser, era de 3x, ¿verdad?, que va como por secciones, por 3x podría acercar lo que era el universo.
Y él se propuso para poder mejorarlo y llegó a ser uno que llegó a ser de 20x. Entonces acercaba, ¿verdad?, los astros, el universo lo acercaba bastante para poder verlo de cerca. Y cuando él estaba haciendo todo este estudio, entonces pudo hacer cuentas, ver cómo estaba todo y se dio cuenta que era el sol que estaba estable y que era la tierra que estaba dando vueltas. Por supuesto, se metió a problemas y problemas grandes. Y mire, en aquel entonces el Papa el Papa católico, era Urbano VIII y le dieron, él estuvo detenido, ¿verdad? Estuvo detenido y para el resto de su vida estuvo detenido, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él estaba diciendo algo que ellos no creían. Ellos creían que la tierra era el centro. Y ahora, mire, lo que él se imaginaba era lo siguiente. Se imaginaba que la tierra era pequeña. Si hacíamos comparaciones, la tierra era pequeña como una pequeña pelota, ¿verdad? Una pequeña pelota. Por ahí está. Y entonces, como de este tamaño, mire, el hermano trajo aquí la pelota. Entonces, como de este tamaño, según lo que él estaba mirando, ¿verdad? Era de este tamaño. Y que cuando miraba la tierra de este tamaño, el sol, que supuestamente antes de esto creían que el sol pues era más pequeño a comparación de la tierra porque la tierra era el centro. Entonces, y el sol era de unos 7 metros, más o menos de donde está el proyector para el piso. Imagínense, y la tierra así, mire el tamaño, mire la diferencia que estaban viendo. Entonces, cuando ellos estaban viendo este tipo de cosas, todo cambió, ¿verdad? Y después de esto empezó a cambiar la manera en que miramos las cosas. ¿Sabe? Cuando hablamos de ser menos, que menos es más, nos podemos a pensar de esa manera, que muchas veces muchas de las personas tienen esa mentalidad como la que tenían en aquel tiempo, de que nos creemos que somos como la tierra, el centro del universo. ¿Ha visto usted a personas que piensan que son el centro del universo y que todo gira alrededor de ellos? Mire, eso es muy interesante. Nosotros, hermanos, debemos de reconocer que el egocentrismo es la figura predeterminada en el corazón humano. El corazón humano siempre tiene esa tendencia a ser egocéntrico. ¿Ha visto usted qué pasa en una foto? Cuando usted se toma una selfie, una foto de un grupo en donde usted aparezca. ¿Se ha tomado alguna vez una foto con algún grupo? Cuando usted mira esa foto, vamos a hacer la prueba, conteste la verdad y nada más que la verdad. Cuando usted mira esa foto, ¿a quién busca usted primero? ¿Cierto? Si le salió un ojo más grande que el otro, que la vuelvan a tomar, ¿cierto? Se pelea para que la borren, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama ser egocéntrico, ¿no cree? Porque si dice, bueno, todos salieron bien, yo salí más o menos, pero ¿qué más da, no? Lo importante es que el grupo salga bien. Eso creo que solo en el cielo lo vamos a escuchar, ¿no? ¿No es cierto? Ay, hermano, tenemos esa tendencia bien fuerte. Pero, ¿sabe? No se sienta tan mal. Que los discípulos de Cristo también tuvieron esas tentaciones. También tuvieron esos problemas. Jesús tenía un grupo de discípulos que le seguía
Le seguían hombres, pero también le seguían mujeres. Los que sobresalen más, los 12 son hombres, son discípulos, pero él tenía también mujeres que aparecen en la Biblia ahí, que habla de ellas. Y un caso curioso de egocentrismo que le quiero compartir el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20 y verso 20. Y ahí habla de algo que sucedió. Recuerde que aquel entonces las multitudes seguían a Jesús. Las multitudes aclamaban a Jesús. Y le estoy hablando de 5,000 en ocasiones, ¿no? De miles, ¿no? Que Jesús alimentaba. Ahora, en ese tiempo, como usted bien lo sabe, Israel estaba bajo el dominio romano. Ellos querían libertad, ellos querían ser libres, querían un libertador, pero ellos sabían que según la historia, el que lograra libertar al pueblo de Israel se iba a convertir ¿en quién? En el rey. Iba a ser el rey, iba a gobernar. Pero ¿qué pasa cuando, imagínense que alguien surja y ahora es el rey y ahora es el presidente? Solo para ponerlo sencillo, cuando es el presidente, ¿no? Y entonces ahí van todos, ¿verdad? Y dicen, no, es amigo, yo soy amigo del presidente. Y empezamos después, tiempo después, empezamos a saber que todos los proyectos más grandes se los han dado ¿a quiénes? A la familia del presidente, a los amigos del presidente, a los allegados del presidente. ¿Por qué? Porque tienen palanca, ¿cierto? Entonces, algo similar estaba pasando. Ellos estaban viendo cómo Jesús se perfilaba como el rey, el que iba a ser el rey, el que iba a gobernar. Y entonces era necesario, disculpe que lo diga de esta manera, era necesario asegurar el hueso, ¿no? ¿Verdad? Era necesario asegurar el lugar donde ellos iban a estar, tener palanca. Y dice la palabra del Señor que habían discípulos que eran cercanos a Jesús. Entre ellos estaba Santiago, entre ellos estaba Juan y estaba Pedro, ¿verdad? Eran los tres más cercanos, los más allegados a Jesús. Pero sabe que a estos dos primeros, Santiago y Juan, les llegó la tentación. Y mire de qué manera. Dice que la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló, estoy en la NTV, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Mire esto, hermano. Y yo creo que ya lo habían hablado, ¿no? Que los hijos, escuchaba el deseo de los hijos. A mí me gustaría estar a la derecha, a mí me gustaría estar esto, a mí me gustaría hacer esto. Y donde ve ese deseo, ¿verdad? De los hijos, entonces viene a pedirle un favor y le dice: Jesús, quiero pedirte un favor, tengo una petición. Y Jesús, muy amable, le dice: ¿cuál es tu petición? Y entonces ella dice: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi que Jesús le decía: ¿y tu helado de qué lo quieres, mija, no? ¿Tú no quieres una sillita también al lado por ahí? Mire qué petición que ella tenía. Mira, que casi que le dice: mira, como son tus amigos, como son tus cercanos, como son tus colaboradores, ¿qué te parece si le echas una manita, no? Mire, hermanos, aquí podemos ver, ¿qué encuentra usted aquí, hermano? ¿Sabe? Por un momento pensé que quizás la mamá de Santiago y de Juan era latina usted. ¿No? Una madre sobreprotectora. ¿Ah?
la mamá que saca las garras por los hijos, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? Que hace lo que sea por los hijos y que es bueno animar a nuestros hijos, no es malo, es bueno darles ánimo, pero tampoco, hermanos, de crear hijos egocéntricos, que todo tiene que ser, ¿verdad?, alrededor de su hijo, que su hijo nunca tiene que perder. No, mi hijo, olvídese, que no pierda, que siempre tiene que ganar, siempre tiene que ser el primero. Hermanos, no necesariamente tiene que ser así. Es más, deberíamos, mire, esto es muy importante, deberíamos aprender a cuidar el corazón de nuestros hijos. Cuando usted mire que su hijo, su hija, ya se está volviendo egocéntrico, egocéntrica, no, aquí hay algo que está mal. Vamos a darle la oportunidad que aprenda una lección, ¿no? Y entonces que pueda experimentar una lección y al final poder decirle, mira, no tienes que ser el centro. Algunas veces otro puede ganar, está bien, porque ojo con eso. Al principio le decía que hay valores que tenemos como cristianos que son diferentes a lo del mundo. Lo del mundo es siempre tienes que ganar, siempre, nunca vayas a perder. No sé quién me contaba por ahí que había un padre de familia que le decía, mira, si te peleas allá en la calle, en la escuela, ¿verdad?, y te pegan, aquí te voy a dar más, ¿no? Aquí te voy a ajustar, ¿verdad? Lo que faltó que te pegaran allá. Si te peleas en la escuela tienes que ganar. Tienes que pegarle, ¿verdad? Y no importa si hay que pagar, ¿verdad? ¿No? Imagínense usted con esos son los principios del mundo. En el mundo es que el más fuerte sobrevive y tú tienes que estar sobre todos y no importa sobre quién pases parándote, ¿verdad? Eso no importa. Son principios del mundo. Y esta mujer venía con esos principios. Y esta venía y muy humildemente, porque mire qué interesante que entre comillas esta mujer era humilde. Esta mujer se humilló delante del Señor. Estaba de rodillas pidiéndole un favor. Si alguien la hubiera visto de lejos, hubiera dicho, qué mujer tan humilde. Qué ejemplo de humildad le está dando a sus hijos, ¿no? Pero si se hubiera acercado, hubiera oído qué era lo que le estaba pidiendo, hubiera cambiado todo, ¿no? Y entonces, cuando la madre hizo esta petición, hermanos, ella estaba pidiendo esos lugares de honor para sus hijos. Que esos tronos fueran dados para ellos, esos lugares privilegiados. Pero ¿sabe que Jesús le respondió? No saben lo que piden, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento donde estoy a punto de beber? O sea, para tener ese nivel, ¿verdad?, tienes que sufrir lo que yo voy a sufrir. Y le contestaron ellos, claro que sí. Mire qué interesante. O sea, a primera vista usted puede decir, no, fue la mamá la que estaba mal porque ella pidió, los hijos no dijeron nada. Al principio los hijos no dijeron nada, pero después ahora los hijos ahí están confirmando que la petición era de ellos. Porque ellos sí hay que sufrir, sufrimos, pero nosotros queremos estar ahí. Mire, hermanos, muchas veces nosotros no sabemos lo que pedimos. Este trío egocéntrico no entendía las implicaciones de lo que ellos estaban pidiendo. Ser azotado, ser torturado, ser crucificado. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, en busca del éxito, nosotros decimos, no importa lo que tenga que pasar, pero yo quiero lograr ese éxito. No importa el precio, no importa nada. Y por eso Jesús le está diciendo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Sabe que muchas veces, hermanos, estamos ahí pidiendo algo que el Señor sabe que eso va a ser para nuestra perdición, que no nos va a ayudar en nada, hermanos. Por eso Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero esto no se quedó ahí usted.
Porque sabe algo interesante, una vida centrada en uno mismo, una vida egocéntrica, daña las relaciones con los que están a nuestro alrededor. Una vida centrada en nosotros mismos daña nuestras relaciones. Usted no quiere estar con alguien egocéntrico, con alguien que él quiere primero y verá, y él todo primero, o ella todo primero, ¿no? Yo tengo que ser primero, yo primero, y yo primero, y yo primero. ¿Quién quiere estar con alguien así? Yo creo que nadie, ¿no? Nos vamos apartando. Una vida centrada en uno mismo crea problemas donde no los hay. No había problema, todo estaba bien, hermanos. Ahora ellos vienen con estas peticiones mera raras. Una vida egocéntrica crea división, crea murmuración. Porque entonces el grupo está hablando, ¿ya estás escuchando, no, a esta persona? ¿Escuchaste a esta persona? Todo quiere alrededor de ella, todo quiere ser el centro. Y estamos buscando protagonismo. Queremos llamar la atención. ¿Qué es lo que yo hago? Yo digo, yo tengo que llamar la atención. Mire lo que pasa en el verso 24 del mismo capítulo 20. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se pusieron felices, ¿verdad? Se indignaron, se enojaron, hermanos. Mire, no podemos vivir esa vida, ¿verdad? Y esperar relaciones saludables, hermanos. Mire, ellos se enojaron, hubo disgusto y entonces había problemas. Aquello que era amor y paz, aquello que todo iba sobre ruedas, ahora hay problemas. Y ahora Jesús, como buen nazareno, llama a reunión a estas personas que estaban en bronca, ¿no? Y le dice, vénganse, vamos a hablar, vamos a reunirnos. Una reunión de emergencia. Y ahí van todos a la reunión de emergencia. Y en el verso 25 dice, así que Jesús reunió a todos y les dijo, mire, qué interesante, no fue que les dijo a alguien, no, él reunió a todos. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Aquí vienen los principios del reino, hermano. Jesús aprovechaba situaciones del día a día. Mire, por eso dice la Biblia que cuando amamos a Dios, todo obra para bien. Si usted en su familia tiene una persona egocéntrica, mire, todo obra para bien. Es una oportunidad de reunir a su familia, de platicar cuáles son los principios cristianos. El problema más grande, hermanos, es hacernos de los locos con lo que está pasando. Muchas veces por no confrontar a nuestros hijos van por mal camino, se está comportando mal y usted no es capaz de confrontar. A ver, hijo, ven para acá, tu comportamiento no es bueno, tus actitudes no son buenas. Uy, y yo le voy a decir algo, ¿cuántos padres vinieron hoy? Sacerdotes del Señor, ¿cuántos vinieron hoy? Mire, como padres tenemos esa responsabilidad. Quizás esto va a ser un poco fuertecito, pero vamos a tratar de pasarlo rápido, ¿no? Aún con su esposa. Porque si la Biblia dice que usted es la cabeza, porque eso es lo que dice la Biblia, hermano. Ahí sí que eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si no está de acuerdo, pues vaya y arréglelo ahí. Pero la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Está de acuerdo conmigo? No, y aunque no, ¿verdad? Que es la palabra, ¿no? Es la palabra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que usted como hombre, como la cabeza del hogar, como el líder, usted tiene que ir viendo el corazón de su esposa. Usted tiene también que ver cómo está el corazón de su esposa. Y si el corazón de su esposa ya se está yendo por otro rumbo, a ver, mijita, venga para acá, mi amor, con las mejores palabras, pero usted tiene que decirle, mira, platiquemos. Tu actitud no es la actitud de un cristiano. No son los principios que la Biblia dice. Es que tenemos que verlo de esta manera. Esto es lo que la palabra del Señor nos está hablando.
Platicarlo en familia, si es un hijo, si es una hija, ¿verdad? El hijo que sea, la hija que sea, ¿no? Porque algunos tienen favoritos por ahí, ¿no? Entonces, aunque sea el favorito, quien sea, si está yéndose por otro rumbo, véngase para acá, mijo, vamos a platicar. En una conversación, hermanos, poder platicar, mira, es que eso no debe de ser así, porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice lo otro. ¿Y de dónde lo estamos aprendiendo? De Jesús. Eso fue lo que Jesús hizo. Reunió a sus discípulos y les dice, miren muchachos, allá en el mundo los gobernantes, ustedes los conocen y ahí sí, ¿verdad? Y ahí sí se aprovechan y ahí sí hacen todo esto de esa manera. Pero ustedes y yo no lo vamos a hacer así. Con nosotros en el reino del Señor las cosas funcionan diferente. Ellos hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Y aquí hay otro punto muy importante. Que tampoco, ¿verdad? Que si usted es el líder, bueno, ahora yo soy el líder aquí, ¿no? Y aquí se va a hacer lo que yo diga. No, tampoco se trata de eso, hermanos. Se trata de poder servir. Mire qué interesante lo que aquí está diciendo. Dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, ¿cuántos líderes hay aquí? A ver, no se me esconda. Recuerde, ya sea que esté liderando en el ministerio o como el padre de familia es también el líder. Ahora sí nos entendimos. ¿Cuántos líderes hay aquí? Ahora sí. Entonces, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Uy, eso sí está fuerte usted. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Eso sí está fuerte usted, ¿no? Porque pensábamos que iba a decir, bueno, le van a poner una silla ahí bien especial, ¿no? Como antes, ¿no? Que el papá tenía su silla ahí especial, ¿verdad? Donde tenía que sentar y cuidadito que se sentara alguien, ¿no? Alguien, ¿verdad? O la taza, ¿no? La taza del padre. ¿Alguna vez es algo familiar para ustedes o no? Recuerdo la historia que me contaron de un tío. Este tío era así, bien fuerte. Gracias a Dios que no le saqué a él. Pero era así, mira hermano. Y él tenía su silla donde se sentaba y tenía su taza, ¿no? Y entonces llegó su mamá y sus hermanas a visitar a su casa y entonces estaban ahí. Y cuando estaban ahí, ¿verdad? Pues no sabían, ¿verdad? Y se sentaron ahí. Olvídese usted. ¿Cómo son capaces de sentarme? Corrió a toda su familia de su casa. Les dice, no, váyanse mejor, ¿verdad? Una estaba sentada en su silla y la otra estaba tomando en su taza, imagínese usted. Qué pecado más grande, ¿no? Mire lo que dice aquí la Biblia, hermanos. Que nosotros estamos para servir. Qué interesante. Y fue en ese contexto en donde Jesús viene y están todos sus discípulos ahí reunidos y aprovecha para darles un ejemplo. ¿Y qué hace? Se pone la toalla, mire. Se pone la toalla ahí, agarra el agua y empieza ¿a qué? A lavarle los pies a sus discípulos. Esos pies que estaban limpios. Acá, imagínense con sandalia, en caminos de polvo. Solo para que se haga la idea cómo estaban esos pies, ¿no? Y empieza Jesús a lavarle los pies uno a uno. Mira, hermanos, de eso se trata el liderazgo. No que yo siempre pueda estar aquí, esta es mi silla. Que usted pueda ceder su silla, hermano. Sí, ceda esa silla, hermano. Verá, vaya moviéndose, ¿verdad? Y recuerdo que, espero que no esté aquí el que nos haya visitado ese día, ¿verdad? Y entonces, nos íbamos a sentar y entonces dijo, es él así el pastor, ¿dónde me puedo sentar? Hermano, siéntese donde usted quiera. Aquí no hay silla, ¿verdad? Para el pastor. Todos nos sentamos en diferentes sillas, ¿no? No hay ningún problema. Mira, hermano, que podamos nosotros servir, que de vez en cuando, ¿verdad? Usted pueda hacer la diferencia,
¿verdad? Porque a veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de ocupación, quizás usted no lo puede hacer todos los días, pero que de vez en cuando usted pueda hacerlo. Que usted pueda ser capaz de poner el café, porque a veces hasta ni eso queremos, ¿no? Ni poner el café. Y mire, para esto da como para hablar bastante, ¿no, hermanos? Y algunos enojados conmigo y de todo, ¿verdad? Pero hay de todo, hermano, porque venimos de cierta estructura en donde el padre no hace absolutamente nada, ¿cierto? ¿Qué hace el papá? Llega y se sienta y la comida tiene que estar ya ahí en la mesa, rapidito y sonriendo y sin malas caras, ¿cierto? ¿Verdad? Rapidito todo y la comida y todo. Ahí esa es la estructura que muchas veces traemos, ¿verdad? Pero sabe que en el Señor las cosas son diferentes y tenemos que modelarlo. No me quita nada poder hacer el café. Es más, poder hacer el desayuno si es posible, ¿no? ¿Verdad? Hacer el desayuno y tranquilo, hermano, todo en paz, ¿verdad? Y no se pierde nada. Es más, usted está dando ejemplo, usted está modelando. Yo tengo 2 hijas y yo tengo que modelar ante mis hijas, ¿verdad? Si usted tiene hijos, usted tiene que modelar ante sus hijos. ¿Verdad? Que todos servimos, que todos estamos ahí para ayudarnos los unos a los otros. Pero tampoco, ¿verdad? Tampoco no nos vayamos a los extremos, ¿verdad? Porque si usted se quedó en casa, si usted no trabajó, ¿verdad? Quizás dice, bueno, la esposa no va a trabajar, se va a quedar en casa y cuando venga la va a estar esperando. A ver, apúrate porque hay que cocinar, ¿no? Tampoco, ¿no? Eso sería irnos al otro extremo, que las hermanas no lo van a hacer, ¿verdad que no, hermanas? Uy, creo que sí, hermana. Estamos en problemas, ¿no? Ahora tengo que arreglarlo. Balance. La vida quiere balance. No irnos a los extremos. Porque yo quiero decirles algo, hermanos. Porque ahora el feminismo ha tomado el control de los hogares. Y ahora la cosa ya se volvió completamente, ¿no? Tampoco no nos vayamos a ese otro extremo, ¿verdad? Que el esposo se va a trabajar todo el día y todavía tiene que llegar rápido a cocinar, a lavar y hacer un montón de cosas. Eso ya son otros extremos, hermano. Recuerde el balance, que podamos tener una vida balanceada. A eso nos lleva el Señor. Nos lleva a vivir vidas balanceadas. Mire, hermanos, el camino para llegar a ser grandes es llegar a ser menos. Qué interesante, ¿no? El camino para llegar a ser grandes es llegar a ser menos. Cuando usted llega a ser menos, entonces en el reino de los cielos, usted llega a tener otro valor más grande. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Cuando una persona es humilde, cuando usted ve a una persona que es humilde, está dispuesta a servir, a ayudar, sabe que de la otra persona nace ayudarla, nace echarle una mano. Cuando ve a la persona esforzarse, pero cuando ve a alguien orgulloso, pues, ¿verdad? Muchas personas los tratan de la misma manera. La grandeza no se alcanza mediante la autoexaltación ni a la autoproclamación. La verdadera grandeza en el reino de Dios se alcanza a través del servicio humilde. Que yo soy esto, ¿verdad? Y nos ponemos los títulos, nos colgamos todos los títulos, que yo soy esto, yo soy lo otro, y ahí, hermanos, y que no, me tiene, ¿verdad? Me tiene que decir doctor, la doctora, no sé qué, si no ya me siento mal, me siento, ¿verdad? Que soy menos. Mire, hermanos, autoproclamarse. No necesitamos autoproclamarnos, ¿verdad? Y siempre uno mismo que esté buscando títulos, no, yo soy esto, ¿verdad? Y no, hermano, necesitamos tener un corazón humilde, humilde delante del Señor. Mire, en Mateo 18:1 nos habla otro cuadro interesante. Y aquí dice que los discípulos se acercaron a Jesús y le hicieron una pregunta. Mire, como que si ya traían ese pensamiento. Entonces Jesús necesitaba aclarar esto con los discípulos. Le preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?
¿Quién es el más importante? Y Jesús, para poner un ejemplo, mira hermano, dice que llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo, la verdad es que a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Esos son los principios del reino. Esos son los principios del reino. Mire, los discípulos estaban ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para escalar? ¿Cómo hacemos para trepar, para irnos más arriba, para tener más valor? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y Jesús, ¿verdad?, venía y les enseñaba. ¿Saben cómo? Siendo humildes, siendo humildes, siendo humildes, siendo menos. Morir a nosotros mismos, hacer morir el ego. Hermanos, por el ego es, creo que ya lo había dicho antes, pero por el ego es que hay un montón de divorcios. Por el ego hay un montón de separaciones. Porque queremos pensar en mí, yo quiero esto, yo lo quiero de esta manera, ¿verdad? Y si no son las cosas así, no quiero nada. Porque yo, ¿verdad? Yo quiero, ¿qué hay de mí? Recuerdo esas palabras que quedaron en mi mente. En un tiempo platicaba con una pareja y les hablaba, ¿verdad?, de hacer ajustes para poder seguir avanzando, ¿verdad?, en su matrimonio. Y entonces uno de ellos decía, pero yo ya no quiero nada con esta persona. ¿Y qué hay de mis sentimientos? ¿Qué hay de mi felicidad? ¿Qué hay de...? Y todo estaba girando alrededor de esta persona. ¿Sabe? Cuando todo gira alrededor de nosotros, hermanos, las cosas no van a funcionar. Para poder mantener esa familia unida, necesitamos ser humildes. Hay que perder para ganar, hermanos. Y hay que estar dispuestos. Y en el reino del Señor de eso se trata. Dejar que Él crezca. Esos son los principios del reino. Cuando Juan el Bautista estaba en su mero apogeo de ministerio, estaba en el éxito, en la cima del éxito de su ministerio, y cuando él estaba predicando, la gente venía, se amontonaba y pedían ser bautizados, hermanos. Y entonces aparece por ahí Jesús. Y entonces él dijo en una ocasión, es importante, es necesario que yo mengüe, yo necesito bajar para que Él suba. Nosotros necesitamos ser menos para que Jesús sea exaltado en nuestras vidas. Pero ¿sabe algo importante? Las actitudes egocéntricas que nosotros tenemos nos conducen a acciones egocéntricas. Pero las actitudes centradas en Cristo nos conducen a acciones centradas en Cristo. Mire, la actitud define nuestras acciones. Su actitud, la manera, si usted se está comportando de una manera egoísta, si usted se está portando de una manera egoísta y usted tiene solo para comprar una quesadilla y usted está con su esposa, ¿qué va a hacer con esa quesadilla? Se la va a comer primero, ¿verdad? Y le decir, lástima, no alcanzaste, ¿no? Tal vez para la próxima, ¿verdad? ¿No? Porque primero soy yo, después soy yo y de último soy yo, ¿no? Tenemos, ¿verdad?, la tendencia del yoyo. ¿Cuántos se acuerdan de los yoyos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pues así somos nosotros, yo y siempre yo. Hermanos, en vez de... Mire, yo siempre le cuento a mi esposa que tengo una imagen en mi mente. Mi papá iba a veces a reuniones y en algún momento nosotros no íbamos, ¿verdad? Y entonces venía de esa reunión y a veces le daban a él, podría ser una empanada, póngale una empanada, ¿no? Y entonces él traía esa empanada y entonces la compartía. Imagínense que traía 2 empanadas. Y esa empanada la compartía con 5 que éramos nosotros. Pero mire, hermanos, esos pedacitos se sentían tan ricos y un gran ejemplo. Y quizás era un pedacito, pero tan pequeño, ¿no? Mejor que coma uno solo, ¿verdad? Y no todo es un pedacito. Pero el ejemplo de compartir.
de dar, de darse por la familia. Esos son los principios que Jesús enseñó. Mientras que nosotros no estemos dispuestos a darlo todo por el Señor, a hacer menos para que el Señor crezca en nosotros, no va a pasar nada. No vamos a poder ser discípulos de Cristo. Cuando no esté pensando usted primero en el reino, no vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto, hermanos. Necesitamos cuidar nuestra conducta, examinar nuestras motivaciones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Y ahí hay ciertas preguntas que nosotros debemos de hacer. ¿Hago esto porque la gente me está observando? Esa es la primera. Segundo, ¿lo haría usted si nadie estuviera presente? ¿Me molesto cuando otros no reconocen mis buenas obras? Mire qué interesante estas preguntas. Se las voy a repetir. ¿Hago esto porque la gente me está observando? Cuando usted hace una buena acción, ¿la hace porque alguien lo está observando? ¿Lo haría si nadie lo estuviera observando? A veces es tan simple como encontrar una basura tirada y encontrar un bote de basura ahí, ¿no? Si todos me están mirando, ¿qué hago? Si se me cae una basura, ¿qué hago? La levanto y la pongo en su lugar. ¿Qué pasa si nadie me está viendo? Por eso la pregunta es, ¿lo haría si nadie estuviera presente? ¿Me molesto cuando otros no reconocen mis buenas obras? Eso está duro, hermanos, porque a veces queremos la aprobación. Mire lo que dice, mire que yo estoy, yo lo otro, yo, y los aplausos, ¿no? No sé si usted se acuerda de ese canto que de los niños, ¿no? Donde dice, esos aplausos son para mí. No sé si se acuerda de ese cantito de los niños. La idea es que el burrito va caminando, el burrito que lleva a Jesús. Entonces el burrito que lleva a Jesús ve todos los aplausos y ese burrito dice, ¡hey, esos aplausos son para mí!, ¿no? Y entonces es muy, muy bonita esa canción, ¿verdad? Y entonces en la canción le dice que se dé cuenta que los aplausos son para la que va arriba de él, ¿no? Entonces muchas veces nosotros queremos los aplausos para nosotros, hermanos. Cuando los aplausos, ¿para quién deben de ser? Para Cristo. A Él debemos dar la gloria. A Él debemos darle la honra, el honor. Mis hermanos, mire, es interesante ver la filosofía de Jesús. En lugar de buscar títulos, Jesús eleva el título de siervo. En lugar de buscar posiciones, Jesús exalta la posición de siervo. Y en lugar de buscar promoción, el acto de darle esta hora. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Sabe? Jesús no solo debe ser nuestro Salvador, sino también debe ser nuestro Señor. No solamente el que nos hace los favores. Esto está fuerte, hermano. ¿Está preparado? Esto está fuerte. Esto está fuerte. Muchas veces solamente queremos Jesús el de los favores. Jesús, sáname. Jesús, quiero un trabajo. Jesús, transforma a mi esposa. Jesús, transforma a mi esposo. Jesús, mira a mis hijos. Jesús, perdona mis pecados. Y el Señor lo hace. Y el Señor lo hace. Pero ¿qué tal si dejamos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas? Que el Señor gobierne nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo cambie en mi vida? He tenido una actitud egocéntrica. He pensado solamente en mí. He pensado solamente en mí. Soy un ególatra. Siempre estoy buscando aplausos. Siempre quiero llamar la atención. Hago lo que sea, me invento cualquier cosa, pero quiero llamar la atención. Quiero que me miren. Hey, yo estoy aquí, mírenme. Apláudame, deben honores. ¿A qué está motivando usted a su familia? Es como aquella mujer que está buscando un lugar para sus hijos y en dónde, verá cómo hacer para crear un hijo egocéntrico. O está dejando que su hijo aprenda la lección y que aprenda a ser humilde. Lo primero que deberíamos de aprender es la humildad en cada uno de nosotros.
de poder cultivar un corazón humilde en cada uno de nosotros. Yo los invito a ponerse en pie y que podamos tomarnos este momento y pedirle al Señor